Muy buenas tardes, hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro, pertenezco al movimiento misionero de Santa María de Nazaret y vengo perseverando en la comunidad Hijos de Sion. Hoy vengo a compartirte una reflexión que hemos llamado el crecimiento integral. Y para iluminar esta enseñanza voy a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 51 al 52. Dice la palabra de Dios: Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, la semana pasada habíamos reflexionado un poco sobre el plan de vida. Y habíamos mencionado que terminando ya este año 2020, a puertas de terminarlo, es importante poder hacer una reflexión de todas aquellas cosas que hemos logrado en este año y todas aquellas cosas que no se pudieron lograr. ¿Para qué? Para poder plantear nuevos objetivos, nuevas metas y poder saber qué es lo que se tiene que trabajar para poder alcanzar esa meta o ese objetivo que tú en tu vida personal te has propuesto. Y es muy importante hacer esta reflexión al terminar el año para poder corregir aquellas cosas que no nos han ayudado a poder alcanzar el objetivo, para poder reforzar aquellas actitudes o acciones que me han podido ayudar a mejorar como persona, como trabajador, como estudiante, como padre, como hijo, como esposo. Y es por eso importante hacer esta reflexión. Esta reflexión que vamos a hacer hoy se complementa a lo que hemos visto la semana pasada. El Evangelio que hemos leído viene después de lo que se cuenta en el Evangelio que Jesús se perdió en el templo y sus padres fueron, lo encontraron. Jesús les dijo: no sabían que tenía yo que estar en las cosas de mi Padre. Y esta parte del Evangelio es la continuación de ese episodio. Ellos vuelven a Nazaret, como bien dice el Evangelio, y dice que Jesús vivió sujeto a ellos. ¿Esto qué nos hace reflexionar? Que Jesús, a pesar de conocer su condición de Dios, porque Él es Dios, Él es hombre y también es Dios, Él se somete a la autoridad de sus padres. Y cuán importante es este ejemplo que nos da Jesús a ti y a mí, el someternos siempre a la autoridad de alguien, pero no una autoridad que nos somete, sino una autoridad que nos ayuda siempre a crecer, siempre a avanzar. En este caso, la primera autoridad en que tú y yo debemos someternos es la autoridad que tiene Dios sobre nosotros. Tú y yo no podemos disparar nuestra vida o hacer lo que se me antoja simplemente porque me creo libre. Esa libertad nos la dio Dios, pero esa libertad es para que busquemos siempre las cosas buenas. Y no solamente las cosas buenas, sino también aquellas cosas que me llevan a una perfección. Esa es la libertad. La libertad no es hacer lo que se me antoja cuando yo quiera, de la forma que yo quiera, y se acabó. Eso es libertinaje. Y muchas veces podemos caer en eso, en esa falsa libertad. Entonces la libertad siempre está dada para el bien del hombre. Y entendamos que el hombre tiene siempre tres dimensiones. Y son esas tres dimensiones las que debemos de cuidar a lo largo de nuestra vida. Tenemos la dimensión intelectual, tenemos la dimensión corporal y tenemos la dimensión espiritual. Y es justo lo que aquí también en el Evangelio nos recalca,
porque menciona que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios. Nosotros como católicos, como cristianos que nos llamamos, siempre vamos a tener que imitar a Cristo. Y esa es a lo que nos invita siempre el Evangelio, imitar a Cristo. Y en esa dirección de imitar a Cristo tenemos que imitar cómo Cristo fue creciendo. Y es por eso que el crecimiento de una persona tiene que ser un crecimiento integral. Primero habla sobre el crecimiento, acá menciona sobre la sabiduría. Hay que tener un crecimiento intelectual. Y para eso, hermanos míos, hay que comenzar a leer, a estudiar. Es decir, nuestro intelecto hay que desarrollarlo. Y el intelecto no se desarrolla solo. Para eso vamos al colegio, algunos vamos a la universidad, otros aprenden carreras técnicas, algunos son autodidactas, algunos son de bastante lectura, otros de menos, etc. Pero sin embargo, podemos encontrar mucha información y ahora con la tecnología de información está a la mano de todos. Lo importante es poder crecer intelectualmente, no quedarnos en las cosas simples, las cosas básicas. Por ejemplo, tú de repente que has estudiado, que has ido a la universidad, pregúntate qué es lo que necesitas seguir avanzando para poder mejorar en tu profesión. De repente tienes todavía que culminar tus estudios, de repente tienes que hacer tu tesis y cerrar esa etapa de vida que es la vida universitaria. De repente quieres comenzar a estudiar una maestría, un doctorado, que es importante también. O de repente quieres aprender diferentes cursos, y eso es bueno porque te va a dar mayores herramientas para encontrar de repente un mejor trabajo. De repente tú eres una persona que tiene un oficio y de repente te gustaría aprender cosas nuevas. ¿Para qué? Para ser mejor en tu trabajo. Y siempre tenemos que mirar a eso. No solamente quedarnos con que, bueno, yo sé esto y se acabó, no necesito más. No, siempre hay algo más que aprender. Siempre hay algo más que tú y yo debemos saber. ¿A cuánto nos gusta la lectura? ¿Cuánto nos informamos un poco más de las cosas que nos interesan? Puede ser en la parte espiritual, puede ser en tu profesión, puede ser de repente en la literatura, etc. Entonces, debemos alimentar nuestro intelecto. ¿Eso en qué nos ayuda? Te ayuda bastante, porque vas a tener otra visión de las cosas, vas a tener una visión un poco más amplia. Tu vocabulario también va a ir cambiando. Ya no vas a ser la misma persona que habla o que conoce 3 o 4 palabritas, ¿no? Por decirlo, sino que tu vocabulario va a ser un poquito más diverso. Siempre, y eso nos han dicho siempre en el colegio, la lectura ayuda mucho a cultivar un mejor vocabulario. Entonces, pregúntate tú, ¿cuánto estás cultivando esa parte de tu intelecto? ¿Cuánto te estás preocupando en desarrollarte en ese aspecto? Es decir, no te conformas solamente con lo que ya aprendiste hasta hoy, sino que quieres aprender algo más. Y para aprender, hermanos, no hay edad. Es decir, no, que yo ya soy viejo. Hermano mío, nadie pone trabas. A veces nosotros somos los primeros que nos ponemos trabas. No hay edad para aprender, no hay edad para ponernos a leer un libro, ponernos a aprender algo. Pregúntate tú qué te gustaría aprender. Pregúntate tú qué es lo que tú necesitas para seguir desarrollándote en tu trabajo. De repente por ahí un cursito, de repente por ahí un diplomado, de repente, no sé, hacer algo más. Eso te ayuda a ti como trabajador a ser una persona distinta, una persona mejor. Y no solamente en esos aspectos, sino de repente tú siempre has tenido las ganas de, no sé, aprender algo, aprender a tocar guitarra, por ejemplo.
Oye, métete a tocar guitarra, aprende. Que este año trázate esa meta. No, quiero aprender a manejar la computadora, por ejemplo, porque hay personas de edad que no conocen nada de computadora y piensan que ya a su edad no tienen por qué saberlo. Oye, métete a aprender. Arriésgate, tómate esa meta. No dejes para mañana. Después nos dice que crecía en estatura. El cuerpo, hermanos míos, es el templo del Espíritu Santo. Y como tal, tenemos que cuidarlo y tenemos que honrarlo. Y ahí muchas veces nos descuidamos. Ahí muchas veces creemos que estamos bien y al final terminamos muy mal. ¿Cuánto estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Cuánto estamos cuidándonos de las enfermedades? ¿Cuánto estamos cuidando de lo que comemos o no comemos? ¿Cuánto estamos visitando al médico? Hay diferentes tipos de personas. Algunos que no van al médico para nada, parece que le tienen pánico a un médico. Otros que van al médico cuando ya la cosa está crítica. Y otros tienen la costumbre que periódicamente, por lo menos, se hacen un chequeo. Y eso es muy bueno. ¿Por qué dejamos pasar? Desde lo más simple. A veces nos creemos nosotros los doctores de nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, ¿cuánto estoy cuidando en lo que como? Muchos en este tiempo de pandemia hemos aumentado unos cuantos kilos. Ok, pero ya es momento de ordenar nuestra comida, ordenar lo que comemos. Muchos de repente sabemos que ciertas comidas no debemos comer porque nos hacen daño. De repente mucha grasa, mucho ají, mucho condimento. Pero sin embargo, como estamos acostumbrados a esa comida, seguimos en lo mismo. Hermanos, hay que cuidar nuestro cuerpo. Porque eso es amarnos. Porque eso es respetar nuestro cuerpo. Este cuerpo que Dios nos ha dado. Eso es respetar nuestro cuerpo. Es importante el ejercicio, es importante el alimento. Por eso hay que saber cómo cuidarlo. Y todos, desde cualquier edad, estamos llamados a cuidarlo, a poder respetar nuestro cuerpo. Con tu cuerpo tú no puedes hacer lo que se te antoja. A veces creemos eso, ¿no? Y por eso escuchamos muchos clichés en la televisión o personas que saben, es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que yo quiero. En verdad no es tanto así. Es cierto, es tu cuerpo, pero ese cuerpo se ha hecho para honrar a Dios. Entonces no puedes hacer con tu cuerpo lo que se te antoja. No lo puedes hacer. Acuérdate que tu dignidad, por ser hijo o hija de Dios, tu dignidad debe ser cuidada. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo. Debemos trabajar en el cuidado de nuestro cuerpo. Y no me estoy refiriendo a tener un cuerpo escultural, un cuerpo de verano. No, estoy diciendo que hay que cuidar lo que comemos, cuidar lo que nos hacemos, cuidar de subir demasiado de peso, cuidarnos de las enfermedades que puedan venir o las enfermedades que ya tenemos, ¿no? Porque el cuerpo, hermano mío, en algún momento se debe enfermar. Alabado sea el Señor si todo el mundo acá está sano, pero aquellos que podemos tener una enfermedad, es natural que nos enfermemos. Es parte de la vida que nos enfermemos. Pero ante una enfermedad, yo tengo que saber cómo responder a esa enfermedad. Tengo que acercarme al médico, tengo que seguir lo que el médico me receta, tengo que hacer y poner de mi parte para que yo pueda sanarme. Pero no esperemos a última hora, no esperemos que estemos mal, no esperemos que venga otra enfermedad y ahí, como ha aparecido esto del COVID, ¿no? A todos los que están enfermos, tienen o están obesos, son más propensos a esta enfermedad. Entonces muchos
se comenzaron a preocupar, sí, yo soy hipertenso, yo tengo obesidad. Es decir, comenzaron a aflorar todas las enfermedades habidas y por haber. Y todo el mundo preocupado. La pregunta es, ¿y por qué no te preocupaste antes? De poder tratarte, de poder cuidar tu cuerpo. A eso nos invita también el Señor. Y que este año que viene sea también una de nuestras metas. Poder de repente quitar algunos malos hábitos que tenemos. De repente algunos tienen el vicio de fumar, eso causa daño a tu pulmón, eso causa cáncer. Algunos tienen de repente la mala costumbre de tomar en exceso, eso también te produce enfermedades, puedes hasta morir de cirrosis. Algunos de repente tienen los malos hábitos de comer mucho ají, que también te causan problemas. Es decir, hay muchas cosas, muchos hábitos que nos hacen daño y que lamentablemente, como es nuestra costumbre, no le hacemos tanto caso y solamente prestamos atención cuando sucede algo malo en nosotros. Pongamos atención a estas cosas porque eso también es ir creciendo como persona, ir madurando, ir poniendo atención a cosas importantes de nuestra vida. Y lo otro es que dice que Jesús crecía en gracia de Dios. La parte espiritual que tú y yo poseemos también tiene que ser alimentada. Y para eso, hermanos míos, es importante poder vivir o tener una vida espiritual. Y una vida espiritual que se alimente cada día. Es decir, si tú y yo nos llamamos católicos, debemos de buscar a Dios cada día de nuestra vida y buscarlo a través de la oración. Es decir, debemos tener el hábito de orar. Así como tenemos el hábito de comer, pues tenemos que tener el hábito de orar todos los días, de poder acercarnos a Dios, ponernos a sus pies, alabarlo, bendecirlo, hablar con Él, contarle nuestras cosas y esperar que Él nos diga qué hacer, esperar que Él nos dé luz para diferentes decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Es importante cultivar eso. Es importante cultivar la participación en la Santa Eucaristía. Lo importante es alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Muchos hemos hecho primera comunión, confirmación, algunos nos hemos casado y hasta ahí nomás. De ahí, si paso por una parroquia, simplemente me persigno por afuera y nada más. Y me olvidé de todo. Eso es apartar a Dios de tu vida. Y lamentablemente, hermanos míos, así como la parte intelectual, a veces estudiamos cuando solamente es necesario o solamente nos preparamos cuando es necesario y no es una costumbre el poder siempre cultivar nuestro intelecto, o solamente vamos a un médico cuando estamos enfermos y nada más, y no tengo buenos hábitos para cuidar mi cuerpo. Así también es la vida espiritual. Muchos volvemos a Dios cuando tenemos un familiar moribundo, cuando tenemos un problema muy grave en la vida o cuando ha pasado algo que nos ha marcado profundamente. Ahí volvemos nuestra mirada a Dios y muchos hasta se decepcionan en esos momentos. ¿Y por qué? Porque creen que Dios es como un mago que tú vas, le pides y te concede los deseos. Y no es tanto así las cosas. Las cosas no son así. Yo he tenido la oportunidad de orar por muchas personas. He orado por personas que han estado dedicadas de salud. Y por más que he orado, el Señor decidió llevarlas a su presencia. Es un gran misterio. Yo hice lo que me correspondía, que era orar. Y he orado por otras personas que a Dios gracias el Señor les ha dado salud. Y he orado en medio de una crisis y la crisis no se resolvió. Y he orado por otras situaciones y se resolvieron, a Dios gracias. Es decir, a ti y a mí nos corresponde siempre orar, siempre pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine. Pero Dios sabe por qué suceden las cosas.
Y en este sentido, las personas que solamente se acercan para que Dios obre, y cuando Dios no obra como quiere, se molestan con Dios y se van decepcionadas de la iglesia. La vida espiritual es muy importante, ¿por qué? Porque ante estas crisis te ayuda a enfrentarlas con esperanza, con paz, sabiendo que Dios camina contigo, sabiendo que las cosas al final tendrán una solución. Por eso es importante. Es importante porque la relación con Dios te ayuda a relacionarte con los demás. Es decir, yo voy a la fuente del amor para poder amar a las otras personas. No se puede amar simplemente porque yo decido hacerlo. Hay algunas personas que te va a costar amar y que tienes que amar. Es decir, no te queda de otra que amarlas o por lo menos entenderlas, comprenderlas. Pero a veces humanamente es difícil. Y para eso hay que ir a la fuente del amor. La vida espiritual también tiene que ser cultivada. Y hermano mío, en este nuevo año que viene, ¿por qué no hacerlo? De repente tú ya has probado psicólogo, ya probaste hablar con todos tus amigos, has hablado con todo el mundo, ya has probado yoga, has probado de todo, y aún sigues con esas cosas que no te dejan tranquilo, aún sigues de repente con esa inquietud en el corazón, a veces sigues de repente con otros pensamientos. ¿Por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no pruebas alinear tu vida a lo que Dios te pide? ¿Por qué no puedas relacionarte con Dios? Y ojo, el tener una relación con Dios no quiere decir que Dios va a querer de ti que te vuelvas misionero, predicador, monje, sacerdote o monjita. No. Algunos malinterpretamos eso. Algunos creen que aceptar a Dios en sus vidas o abrir el corazón a Dios o comenzar a frecuentar la iglesia es que Dios me va a llamar a dejar mi familia, me va a mandar a ser misionero y yo no quiero comprometerme mucho. No va tanto por ahí. Cada uno va a tener un llamado, sí. Cada uno, Dios lo va a llamar por un camino, sí, eso es correcto, pero no todos somos llamados. Lo que sí, Dios hace la invitación a todos a que puedan vivir y tener una relación con Él. Y esa relación te va a ayudar a ti a vivir una vida plena. Y cuando tú vives una vida plena, vas a hacer feliz a los que están a tu alrededor. Entonces, no hay que entender que no, yo no voy a la iglesia porque después, que voy a querer, me van a pedir que deje esto, que haga lo otro, y yo no tengo tiempo, y yo no me quiero meter. No va por ahí, no te corras, no tengas miedo. Eso déjaselo al Señor, eso déjaselo a Dios. Si Dios tiene un llamado contigo, pues te lo hará saber en su momento. Lo único que Dios quiere contigo es que seas santo. Y es que vivas la vida que tienes de mejor manera. Eso es lo único que quiere Dios. Y para eso Él quiere entrar en tu corazón. Y es por eso que hay que crecer también en la vida espiritual. Y estos tres ámbitos de la persona tienen que crecer de manera paralela. Yo no puedo ser un buen estudiante, un buen profesional, cuando como persona soy pésimo. No puedo ser un buen trabajador cuando en mi casa no muevo ni un dedo. O no puedo ser muy bueno en mi casa, querido por todos, y en los estudios ir hasta las patas. O no puedo estar de repente en la iglesia, ser el ya no más, el más, es decir, saber todo de Dios, hablar del amor, todo, pero tener pleito con todo el mundo. O desentenderme de repente de mis responsabilidades dentro de mi familia, ¿no? Habemos personas de repente que podemos meternos tanto en la iglesia que nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Y ahí es donde se genera un desequilibrio en nuestra vida. Por eso hay que crecer en estos tres ámbitos de manera equilibrada. Y hay que cultivarlo siempre.
Yo converso con muchos alumnos de las universidades y a ellos les menciono esto. En las universidades se les enseña los conceptos teóricos, ¿no? Dependiendo de la carrera que van a estudiar, pero no te hablan nada de la vida espiritual, no te hablan nada de conceptos de valores, ni nada de eso. Se entiende que la persona los ha cultivado, los ha aprendido en casa o a lo largo de su vida, pero sin embargo se ven algunas deficiencias en ese aspecto, porque cuando tú quitas a Dios de tu vida, hermano mío, siempre va a haber un desbalance. Y aquí, aunque aparezcan de repente personas que digan, no, yo no creo en Dios y me va bien, créeme, hermano, y esto es una realidad que aunque tú ni yo lo creamos, hay muchas cosas que son movidas por el Espíritu Santo. Y eso, aunque tú no quieras, Dios lo hace. Es decir, no, yo soy ateo. ¿Y de dónde te brota esa bondad de hacer algo bueno para las personas? ¿De dónde te brota esa bondad de repente de ser caritativo, de ser generoso? ¿De dónde te brota esa bondad de tratar bien a las personas? Eso solamente viene de Dios, hermano. Y tú podrás renegar y podrás decir que Dios no existe, sí, pero como dice, el árbol se conoce por sus frutos. Y en tu vida, de repente tú que no crees, en tu vida se están viendo frutos de Dios. Aunque tú no lo aceptes, aunque tú reniegues, aunque tú no quieras saber nada de Él está dejando sus frutos en tu vida. ¿Y por qué lo hace? Para que en algún momento tú vuelvas tu mirada a Él. Parte del Evangelio termina que crecía delante de Dios y delante de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vivimos en medio de una comunidad, en medio de personas, y no puedo ser ajeno a eso. Y yo tengo que crecer como persona de manera completa, de manera integral, tengo que crecer en medio de este entorno. Pero también tengo que crecer delante de Dios. Es decir, mi vida tiene que ser también agradable a Dios. No solamente mi vida tiene que, es decir, bueno, yo soy bueno porque todos los que me rodean no son igual a mí, no hacen lo mismo que yo, entonces por eso yo soy bueno. No, hermano. Mírate bajo los ojos de Dios siempre. Y ahí fíjate qué es aquello que tú tienes que mejorar. Comparándote con los demás, de repente eres el mejor o de repente eres el peor. No sé, si ahorita nos comparamos, de repente somos iguales, peores, no lo sé. Pero nuestra mirada siempre tiene que ser a través de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y como hoy decía el Evangelio, estamos aquí para marcar una diferencia. Para no seguir a multitudes, sino ser diferentes. Ser diferentes. Y tenemos que siempre buscar agradar a Dios. En tu vida, en todo lo que tú decidas, en todo lo que tú te propongas, siempre tiene que ser el objetivo agradar a Dios. Entonces, termino esta reflexión mencionándote qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que necesitas hacer para crecer en estos 3 ámbitos. Proponte cosas concretas. Por ejemplo, para crecer en la vida espiritual, comenzaré a ir a misa todos los domingos. Propóntelo, comienza a ir. Ya se abrieron las iglesias, así que sí puedes ir. Comenzaré a bendecir mis comidas, ¿qué importa? No qué importa, o sea, voy a empezar con esto, que es de repente un primer paso, por no decirlo otra cosa. Un primer paso, comenzaré a bendecir mis comidas. Comenzaré a hacer una oración antes de dormir, por ejemplo. Vale. ¿Sabes por qué? Porque haciendo poco te va a comenzar a llamar a hacer más cosas. Igual en tu vida intelectual. Voy a comenzar a leer este libro. Escógete un libro pequeño si deseas, si es que no tienes la costumbre, pero lee algo. Voy a leer una hoja por día, comienza. O voy a estudiar un día
A la semana voy a estudiar tal curso que me interesa. Ponte a estudiar. En tu vida, para cuidar a tu cuerpo, comienza mejorando tus hábitos. De repente dices, bueno, hoy yo como 5 panes, ya comenzaré a comer 4 desde ahora. Y trázate esa meta. Y comienza a cuidar también tu cuerpo. Comienza a cuidar tu intelecto. ¿Qué cosa dejas entrar a tu mente? De repente eres de los que ve esos talk shows o programas de farándula que no te ayudan en nada a crecer como persona. Pues que sea un propósito cortar ese hábito. Voy a dejar de ver ese programa. Alabado sea el Señor. Cosas concretas para alcanzar objetivos concretos. Y vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Y en esta etapa donde estamos cerrando un año, es bueno reflexionar, como te digo, qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, qué cosas hemos logrado, qué cosas han quedado pendientes, y mirar hacia el próximo año con nuevas metas, con nuevos proyectos, con nuevos anhelos, con nuevos sueños, y comenzar a planear qué es lo que voy a hacer para poder lograrlo. Y en ese planeamiento siempre tiene que estar presente Dios. Porque como decía la semana pasada, los planes del hombre pueden ser muchos, pero solamente se va a cumplir el plan de Dios. Y ante el plan ante tus planes, siempre tienes que ponerlos a los pies de Dios para que Él bendiga cada uno de tus proyectos. Hermano mío, termino haciendo una oración para que tus planes, tus metas y tus proyectos se puedan cumplir si es la voluntad de Dios, y pidiéndole al Señor la gracia para que puedas crecer en estas 3 dimensiones en tu vida y que sean los pilares para poder tener una vida plena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te queremos dar las gracias en esta tarde por esta enseñanza que tú nos regalas. Ayúdanos a poder vernos a través de tus ojos, poder reconocer aquellas cosas que no me están ayudando a crecer. Ayúdame a poder trazarme metas, objetivos concretos para poder trabajar en estas 3 dimensiones de mi vida. Que cada uno de mis planes sea siempre puesto a tus pies para que tú los bendigas, y que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Y que sea María Santísima quien interceda siempre, y sea ella la que nos cuide y nos guarde. Y así como hizo con Jesús, en el momento que nos perdamos en el camino, sea ella quien nos vaya a socorrer y nos vuelva nuevamente hacia tu presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta reflexión. Te invito a que lo compartas en el muro de tu Facebook, que lo compartas con algunas amistades. Ayúdanos a seguir evangelizando a más personas. Espero que todo esto que estamos reflexionando te ayude a poder hacer tu plan de vida para el siguiente año, y que todas tus metas y tus proyectos se puedan cumplir si están conforme a la voluntad de Dios. Conmigo será hasta el día domingo. Que tengas una buena tarde, paz y bien.